Bienvenidos al apasionante mundo de la inmunología. En el capítulo de hoy vamos a ver a nuestro sistema inmunitario innato. Y vamos a recordar que nuestro sistema inmunitario se clasificaba en dos grandes grupos. El sistema innato, que es con el que nacemos y es capaz de reconocer aproximadamente 1000 agentes extraños a nuestro cuerpo, llamados antígenos, y está formado por diferentes mecanismos como las células natural killer, los interferones, la inflamación con sus diferentes células como por ejemplo macrófagos o mediadores químicos como por ejemplo el factor de necrosis tumoral, las prostaglandinas, las histaminas, etc. También está formado por el sistema de complemento. Y nuestro sistema adaptativo, que es capaz de reconocer aproximadamente 100 millones de agentes extraños antígenos. Y está formado principalmente por los linfocitos B, los linfocitos T, los cuales van a reconocer y van a formar anticuerpos específicos para cada microorganismo. Es el sistema que se va formando, que va evolucionando a medida que nosotros entramos en contacto con estos agentes extraños. Entre ambos existen diferencias. Por ejemplo, la especificidad. En el innato se reconoce sin discriminar a los microorganismos patógenos. No hay una especificidad. El sistema se activa si existe algún ataque al cuerpo humano. En el adquirido hay una especificidad. Su especificidad es muy amplia y específica para cada antígeno. Es por eso que tenemos anticuerpos para todos los antígenos a los cuales hemos sido expuestos. La iniciación en el innato es inmediata. En el adquirido requiere un periodo de aprendizaje. Si bien se activa cuando el microorganismo, el agente extraño, entra a nuestro organismo, pero recién empieza a cumplir su mecanismo después de un periodo de adaptación, que es el periodo que necesita el cuerpo para formar anticuerpos. Memoria. En el sistema innato no hay una memoria específica para cada microorganismo, para cada agente extraño. En cambio, en el adquirido existe una memoria. Y esa memoria es muy amplia. Reconocemos antígenos durante años y años. Muchas veces inclusive tenemos la memoria inmunológica permanente para esos antígenos. La reacción contra los antígenos propios. En el innato es ausente. En cambio, en el adquirido ocurren las enfermedades autoinmunes. Es decir, por algún defecto en el reconocimiento de nuestras células internas, nuestro sistema inmunitario adquirido puede ocasionarnos también enfermedad, y esas enfermedades se las conoce como enfermedades autoinmunes. Las células en el innato está mediado por células como polimorfonucleares, células natural killer, basófilos, eosinófilos, neutrófilos. En cambio, el adquirido está mediado por células específicas, como por ejemplo las dendríticas, los linfocitos T y algunos como los monocitos. De esto vamos a hablar el día de hoy. Pero nos vamos a enfocar en el sistema inmunológico innato. Ahora vamos a ver algunas características del sistema inmunitario innato, específicamente los elementos constitutivos. El primer elemento que tenemos que tomar en cuenta es la inmunidad por especie. Nosotros compartimos el planeta Tierra con diferentes especies: puercos, gallinas, vacas, caballos, roedores, y cada una de estas especies tiene un ecosistema, tiene microorganismos propios de esas especies. Si se rompe un equilibrio entre el ecosistema de las especies, se pueden producir enfermedades. Por ejemplo, podemos nosotros adquirir infecciones porque microorganismos de especies como los murciélagos pasan a nosotros. Y a eso nosotros lo conocemos como antropozoonosis, o también conocido como zoonosis. Pero también nosotros podemos pasar microorganismos y causar enfermedades a otras especies. Y a eso conocemos como zoantroponosis. Otra característica es la inmunidad racial. El origen del ser humano tiene dos teorías: una teoría poligenista y una teoría monogenista. La teoría poligenista nos dice que el desarrollo del ser humano, el origen del ser humano, se produjo en cada región del planeta Tierra. La teoría monogenista nos dice que el origen del ser humano se produjo en el África y por migración se expandió por todo el planeta.
sea la teoría que sea que ustedes crean, cada región del planeta Tierra tiene un clima diferente, tiene microorganismos diferentes, tiene antígenos diferentes y por lo tanto su sistema inmunológico también es diferente. Si por ejemplo una persona que vive en el norte de Europa donde hace bastante frío viaja a una región tropical como por ejemplo la región del Amazonas de Sudamérica, puede adquirir enfermedades fatales para él o viceversa. Otra característica es el control genético. En toda enfermedad siempre hay una predisposición genética y las enfermedades del sistema inmunitario no es la excepción. Por ejemplo, en el brazo corto del cromosoma 6 se encuentra el antígeno leucocitario humano, donde se encuentra el código genético de posibles enfermedades autoinmunes que el paciente pueda tener. Analizando estos genes, nosotros podemos detectar la activación del sistema inmunitario y podemos nosotros ver si el paciente va a sufrir de alguna enfermedad, especialmente las enfermedades autoinmunes. Otro elemento constitutivo que tenemos que tomar en cuenta es la edad. Cuando nosotros salimos del vientre materno, las primeras células de defensa, nuestros primeros anticuerpos, son transferidos de la madre hacia el recién nacido a través de la vía de la placenta o a través de la leche materna. Y nuestro sistema inmunitario va madurando a medida que va creciendo, hasta los 65 años, donde también va decreciendo por un proceso de envejecimiento. A esto nosotros lo llamamos inmunosenescencia, que es la disminución de la respuesta del sistema inmunitario por la edad. Se va a producir, por ejemplo, una involución del timo, se va a disminuir la capacidad proliferativa de los linfocitos T, va a tener defectos en los linfocitos B, alteraciones en las células que reconocen los antígenos. Todo esto va a llevar al adulto mayor a ser más propenso a tener infecciones, enfermedades autoinmunes y a tener una respuesta menor a las vacunas. Otro elemento constitutivo que tenemos que tomar en cuenta es el factor metabólico y hormonal. Nuestras hormonas controlan nuestro metabolismo y también controlan nuestro sistema inmunitario. Cualquier alteración en la elevación o disminución hormonal nos va a producir alteraciones que a la larga se transmiten en enfermedad. Otro elemento constitutivo del sistema inmunitario es la temperatura. Nosotros tenemos en el hipotálamo el centro termorregulador de la temperatura. Y este regula nuestra temperatura más o menos a 36,5 grados centígrados. Cualquier factor interno o externo puede elevar o disminuir la temperatura y esto afectar a nuestro sistema inmunitario innato. Otro elemento constitutivo es el influjo del sistema nervioso. Si por ejemplo tenemos alteraciones en el sistema nervioso como el estrés, va a producir una descarga de otros mediadores químicos, otras hormonas como el cortisol, la adrenalina, que pueden influir en disminución o elevación del sistema inmunitario. Todos estos elementos constitutivos hay que tomar en cuenta antes de realizar un diagnóstico y un tratamiento para las enfermedades inmunitarias. Vamos a ver los componentes del sistema inmunitario innato, es decir, cómo se activa cuando un antígeno ingresa a nuestro organismo. Recordemos que un antígeno puede ser microorganismos como parásitos, hongos, bacterias, virus. Pueden ser sustancias de la naturaleza como por ejemplo el polen. Pueden ser sustancias químicas como medicamentos, por ejemplo la penicilina, los sueros autoinmunes, los AINES. Pueden ser sustancias físicas como por ejemplo los rayos ultravioleta. Puede ser también cambios físicos como por ejemplo el frío extremo, el calor extremo. Si este antígeno ingresa a nuestro organismo, el sistema inmunitario innato se activa mediante mecanismos. Primer mecanismo,
las barreras físico-químicas, o también llamado la primera barrera natural que tiene nuestro organismo ante estos antígenos. Está formado por la piel y las mucosas. La piel está formada por tres capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis. Y en estas tres capas existen elementos componentes del sistema inmunitario, como por ejemplo las dendritas, que son células especialistas en reconocer antígenos; células de defensa como neutrófilos, eosinófilos, basófilos, que se encuentran en los vasos sanguíneos próximos a la dermis. Otro mecanismo de defensa de la piel también es su capa externa, su capa córnea, que constantemente se está eliminando. También tiene enzimas que se secretan y que destruyen microorganismos que se posan en la piel. Por ejemplo, también tenemos el aparato respiratorio, la mucosa respiratoria, que con diferentes mecanismos puede producir defensa en el organismo. Mecanismos como la tos, como el estornudo, que intentan expulsar estos agentes extraños, o las vellosidades de las fosas nasales que retienen, o las secreciones de las fosas nasales del aparato respiratorio, que evitan que se multipliquen, que se alojen microorganismos. Luego tenemos el sistema gastrointestinal. El sistema gastrointestinal, al igual que el sistema respiratorio, tiene mecanismos de defensa como la diarrea, el vómito, que constituyen mecanismos de expulsión de sustancias externas, o mecanismos propios como enzimas que secreta la saliva o que secreta el sistema gastrointestinal. Como pueden ver, las barreras físico-químicas nos protegen de estos agentes extraños. Por eso es importante que se mantengan íntegras. Si por ejemplo nosotros tenemos una solución de continuidad en la piel, un corte, tenemos que cerrar ese corte por primera o por segunda intención, porque los microorganismos pueden introducirse por este corte. O si tenemos, por ejemplo, irritación de la mucosa gastrointestinal por el consumo de sustancias muy irritantes, nos puede llegar a producir inflamación. Y estas sustancias extrañas, por estas mucosas inflamadas, pueden ingresar a nuestro cuerpo. Lo mismo en el sistema respiratorio. Primer mecanismo de defensa, las barreras físico-químicas. Segundo mecanismo de defensa, la inflamación. La inflamación es un mecanismo de defensa, pero es ciego al activar. Tenemos que controlar la inflamación, porque si no controlamos nos puede producir daño en el organismo. Está formado por componentes humorales y por componentes celulares. Los componentes humorales está formado sobre todo por mediadores químicos: prostaglandinas, leucotrienos, interleucinas, histaminas. Los componentes celulares por células de defensa, neutrófilos, basófilos, monocitos, que van a desarrollar, que van a producir el efecto inflamatorio y los signos de la inflamación: rubor, calor, dolor, tumor e impotencia funcional. Luego tenemos otro mecanismo de defensa, que son los interferones, que como su nombre lo indica, interfieren en la agresión de esas sustancias externas. Tenemos dos tipos de interferones: el interferón 1, que sobre todo está en las células de defensa como neutrófilos, células natural killer, monocitos, y los interferones tipo 2, que se encuentran en todas nuestras células. Luego tenemos las células natural killer, que son asesinas por naturaleza. Ellas ni bien se elaboran en la médula ósea, salen a la circulación sanguínea y tienen un mecanismo de acción. Llegan al agente extraño y elaboran una enzima que es la perforina, destruyendo la membrana celular del agente extraño. A través de esta perforación, introducen una enzima que destruye el núcleo del agente extraño, produciendo la lisis del microorganismo. Pero no solo de microorganismos, también de células neoplásicas. Los interferones, las células natural killer, constituyen dos mecanismos del sistema inmunitario que nos defienden de las neoplasias, es decir, de células que se están indiferenciando en nuestro organismo y me pueden llegar a producir tumores y cáncer. Por último tenemos el sistema de complemento, que complementa la acción
de nuestro sistema innato. Especialmente complementa la acción de la inflamación. A través de una cascada, que es la cascada de complemento, se va a activar. Y existen tres vías: la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alterna. Todas las vías van a formar el complejo de ataque a la membrana. Y este complejo de ataque a la membrana va a perforar la membrana celular de las sustancias extrañas, de los microorganismos, bacterias, hongos, parásitos, virus. A través de esta perforación se van a introducir dentro del microorganismo líquido, plasmático, por estos poros, y el microorganismo va a estallar por hidrolis. Como pueden ver, estos son los componentes del sistema inmunitario innato, y nuestro sistema inmunitario innato es nuestra primera línea de defensa ante el ataque. Si por algún momento se rompe esta primera línea de defensa, viene nuestra segunda línea de defensa, nuestro sistema inmunitario adaptativo. Pero de eso hablaremos en el próximo capítulo del apasionante mundo de la inmunología.